En este video estudiaremos la solución de triángulos oblicuos a partir del uso de la ley o teorema de cosenos. Esta ley, al igual que la ley de seno, se utiliza para resolver todo tipo de triángulo, pero hoy estudiaremos su aplicación en la solución de triángulos oblicuos. Una característica especial de la ley o teorema de cosenos es que esta es una generalización del teorema de Pitágoras, razón por la cual ustedes van a notar una similitud entre las fórmulas. Empezamos entonces a nombrar las partes del triángulo para explicarles qué afirma esta ley. Entonces tenemos el ángulo A, el lado opuesto a minúscula, que es el lado desconocido. Tenemos nuestro ángulo B, su lado opuesto, que es B minúscula y que es conocido. Y tenemos aquí el ángulo C y al otro lado, al lado opuesto, el lado C minúscula, que también es conocido. Entonces, la ley de cosenos afirma que si yo conozco dos lados y el ángulo que forman estos dos lados, yo puedo hallar la medida de este lado a partir de la siguiente expresión. El cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados conocidos, es decir, el cuadrado de B más el cuadrado de C. Y aquí voy a hacer un alto para que ustedes noten la similitud en la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora esto iría menos dos veces la multiplicación del lado B por el lado C, que son los dos lados conocidos, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Y como ustedes ven, el lado B y el lado C forman el ángulo A, entonces quedaría por el coseno de A. Si ustedes observan, conocemos el ángulo opuesto al lado que se está buscando. Bien, entonces esta fórmula permitiría encontrar la medida del lado A anexándole un procedimiento en el penúltimo paso, y este procedimiento es sacar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Entonces, cuando yo saco la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, puedo cancelar esta potencia y tener la medida del lado A. Entonces, A sería igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión. ¿Listo? Ahora, yo también podría escribir dos fórmulas más. Vamos a suponer entonces que en este caso conocemos ahora la medida del lado A. Vamos a suponer que conocemos la medida del lado A, que conocemos la medida del ángulo C y la medida del lado B, y que las demás medidas son desconocidas. Bien, en este caso tendríamos que hallar entonces la medida del lado C. Esa sería nuestra incógnita. Entonces, esto sería igual a el cuadrado del lado C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B menos dos veces A por B por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Y como vemos, pues el ángulo que forma el lado A y el lado B es el ángulo C. Entonces nos quedaría por el coseno del ángulo C. Igual, esta fórmula nos permitiría encontrar la medida del lado C, pero como les digo, en el penúltimo paso es necesario aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Ahora vamos a suponer que conocemos la medida del lado C, conocemos la medida del lado A y que conocemos la medida del ángulo B. Entonces, no conocemos este, no conocemos este y no conocemos este. Conocemos A, conocemos C y conocemos B. En ese caso, nuestro lado desconocido es el lado B y la fórmula quedaría el cuadrado de B es igual al cuadrado de A más el cuadrado de C menos dos veces A por C por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Ustedes ya saben que el ángulo que forman el lado A y el lado C pues es el ángulo B. Entonces quedaría por el coseno del ángulo B. Estas fórmulas, anexándole el procedimiento que ya les indiqué, permiten calcular entonces la medida de los lados en un triángulo oblicuo haciendo uso de la ley o el teorema de cosenos. Vamos a realizar ahora una verificación de lo que afirma la ley de cosenos, y esto es que el cuadrado del lado A es igual al cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C menos dos veces B por C por el coseno del ángulo A.
Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a probar que el resultado que se obtiene en el lado izquierdo, es decir, a cuadrado, es el mismo resultado que se obtiene al calcular la expresión del lado derecho. Entonces aquí tenemos la expresión del lado izquierdo, a elevado al cuadrado, y a este lado tenemos la expresión del lado derecho de la ecuación, y la idea es verificar que estos dos resultados son iguales, es decir, que se cumple la igualdad. Para ello tenemos un triángulo del cual conocemos la medida del lado B, la medida del lado C y la medida del ángulo que forman estos dos lados, es decir, el ángulo A, y conocemos la medida del lado A. Entonces empecemos por calcular A cuadrado. Vamos a usar entonces la calculadora, colocamos entonces A cuadrado y ese A cuadrado lo vamos a elevar al cuadrado y se obtiene como resultado 133.04 centímetros cuadrados. Esta es entonces la medida de A cuadrado, 133,04 centímetros cuadrado. Recordemos que las unidades dan al cuadrado porque esto es A elevado al cuadrado. Por eso, como les decía en la primera parte del video, hay que aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para obtener la medida del lado A, que sería 11,53. Bien, vamos ahora a borrar aquí en la calculadora y a escribir la expresión del lado derecho. Entonces esa expresión quedaría B elevado al cuadrado más el valor de C también elevado al cuadrado menos, y abrimos un paréntesis, 2 por el valor de B por el valor de C por el coseno del ángulo A, y cerramos nuestro paréntesis y obtenemos como resultado 133,04 centímetros cuadrados. Y como vemos, pues obtenemos una igualdad entre los dos lados de la expresión. De esta manera vemos que se cumple lo que afirma la ley de cosenos, y podemos ahora hacer uso de lo dinámico de este programa, y es empezar a cambiar. Por ejemplo, voy a cambiar aquí las medidas de los lados y por tanto del ángulo, y al cambiarla observamos que evidentemente cambian los valores de los dos lados de la ecuación, pero que al compararlos entre ellos se mantiene la igualdad. De esta manera damos por verificado lo que afirma la ley del coseno. Vamos a estudiar ahora las fórmulas para hallar medidas de ángulos haciendo uso de la ley de cosenos. En este caso, conocemos la medida de todos los lados y desconocemos la medida de todos los ángulos, como en el ejemplo que ustedes ven en la imagen. Entonces, supongamos que vamos a empezar por hallar la medida del ángulo A. En ese caso, vamos a despejar de la fórmula que permite hallar la medida del lado A, vamos a despejar el ángulo A. ¿Cómo vamos a realizar el despeje entonces? Entonces, todos los términos del lado derecho de la igualdad los vamos a pasar al lado izquierdo haciendo la operación inversa hasta que tengamos solamente el ángulo A. Vamos a empezar entonces, B cuadrado y C cuadrado están sumando, pasarían a restar. Entonces tendríamos A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Ahora este 2 está multiplicando a la B y multiplicando a la C, o sea que pasan a dividir, pero además como ellos son negativos, están afectados por este negativo, pasan a dividir con todo el signo. Entonces aquí tendríamos esta expresión, dividido entre menos 2 por B y por C. Y hasta ahora iríamos igual al coseno de A. Entonces ahí todavía no tenemos la medida del ángulo A. ¿Qué debemos hacer? Aplicar arco coseno en ambos lados de la igualdad, y tendríamos entonces coseno a la menos 1, paréntesis de ¿quién? De A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 por B por C, cierro paréntesis, igual a coseno a la menos 1 de coseno de A. Y en este caso, pues estas dos funciones inversas se cancelan y tendríamos el ángulo A. Entonces, como esto es una igualdad, yo puedo escribir esa expresión de la siguiente manera: el ángulo A, en el siguiente orden, es igual entonces ¿a quién? Al coseno a la menos 1 de A cuadrado
menos b cuadrado menos c cuadrado dividido entre menos 2 por b por c y cierro el paréntesis. De esta manera tendríamos la fórmula para calcular el ángulo A. Y si yo quisiera calcular el ángulo B, entonces escribiría la fórmula de la siguiente manera. Entonces ahora vamos a calcular la medida del ángulo B. Entonces tendríamos que el ángulo B es igual a coseno a la menos 1. ¿Y quién aparecería primero? Pues aparecería primero el lado B, entonces quedaría b cuadrado y restamos los otros dos, a cuadrado menos c cuadrado y esto sobre menos 2 y lo multiplicamos por los dos lados, por los dos últimos lados, o sea, por A y por C. Entonces hay que mirar cómo va el orden de la fórmula y solamente es cambiar las letras. Y si quisiéramos hallar la medida del ángulo C, entonces tendríamos que el ángulo C es igual a coseno a la menos 1 de ¿quién? Entonces el primer lado sería c cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado y esto dividido entre menos 2 por b por a. Y de esta manera tenemos las fórmulas, estas serían entonces las fórmulas que nos permiten hallar la medida de los ángulos. Entonces, esto nos permite hallar la medida de los ángulos.